Bienvenidos a Enlace Médico. En esta edición estamos hablando acerca del tema de cáncer y en el transcurso de la edición y de las entrevistas e incluso en algunas otras ediciones hemos hablado que el cáncer es un tema que se debe de abordar desde diferentes perspectivas. Es un problema multifactorial y multidimensional que requiere la atención de diferentes especialistas y que la persona que está siendo atendida requiere atención no solo en el aspecto físico directamente, sino también requiere en el aspecto psicológico, en el aspecto familiar, en el aspecto humano, de cuidado personal, etcétera, etcétera. Y por eso nos venimos a entrevistar al doctor Gerardo Cárdenas, director de Opción Oncológica Aguascalientes, para que nos platicara un poquito de cómo se hace un acercamiento multidisciplinario con un paciente que ha sido detectado con cáncer. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Mire, algo que es bien importante y que nosotros platicamos al día a día con aquellas personas que tienen cáncer es número 1. Estos pacientes deben de ser abordados cuando se tiene sospecha que tienen un tumor por un equipo multidisciplinario. Estos pacientes deben de ser protocolizados de manera correcta, es decir, se tienen que realizar estudios de laboratorio, estudios de gabinete, para lograr visualizar en qué órgano se encuentra alojado el tumor, de primera entrada. Número 2, para saber si este tumor ha salido de ese órgano y está enviando lo que nosotros conocemos como metástasis, implantes de tumor en sitios distantes. Una vez que nosotros tenemos localizado el sitio, se tiene que ofrecer un tratamiento con intento curativo si está la persona con una enfermedad que se puede curar, porque hoy en día muchísimos tumores se pueden curar. O si esta enfermedad se encuentra en una etapa donde ya no se puede curar y donde podemos ofrecer extender los años, meses de vida, obviamente con la premisa de ir teniendo ganancias en calidad de vida. Es decir, estos pacientes que por otras especialidades los toman como enfermos con enfermedad que se ha salido del órgano y que ya no hay nada que ofrecerles, nosotros ofrecemos disminuir los síntomas que da la enfermedad con tratamientos y logrando un equilibrio entre los efectos secundarios del tratamiento, los síntomas que da la enfermedad e ir obteniendo ganancias en calidad de vida y que los pacientes al final del día tengan un manejo óptimo y que obviamente se les quite el sufrimiento. Cuando alguien es detectado con cáncer es un proceso complicado, ¿no? Yo creo que desde el mismo impacto psicológico cuando te dan la noticia hasta el mismo proceso clínico médico del acompañamiento de todos los síntomas, de todo lo que te causa una quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos tratando de encontrar cuál es la fórmula, digamos, médica o profesional para hacer un acompañamiento lo más humano posible y lo más saludable posible. ¿Quién compone este equipo? ¿Quién debe de ir ahí alrededor de esta persona? Mira, la verdad es que el equipo es enorme. Va a estar el equipo que se va a encargar del tratamiento oncológico, que está conformado por cirujanos oncólogos, que son los que van a ofrecer un tratamiento quirúrgico. Está el oncólogo médico, oncólogo clínico, que es el encargado de administrar tratamientos sistémicos, es decir, quimioterapia que puede ser aplicada en la vena, que puede ser aplicada de manera oral, ¿de acuerdo? Incluso hay quimioterapias que hoy en día se pueden aplicar en el abdomen. Hay un procedimiento para cáncer de ovario que se llama quimioterapia hipertérmica, que se aplica directamente en la cavidad abdominal de los pacientes. Y también hoy en día tenemos o investigamos en nuestros pacientes con cáncer diferentes mutaciones que presenta el tumor. Y hoy en día podemos tener o podemos hacer pruebas en el mismo tumor que se llaman determinación de paneles mutacionales, o incluso podemos obtener ese tipo de mutaciones a través de una biopsia líquida. Es decir, tomamos muestra de sangre periférica y podemos determinar ciertas mutaciones en estos pacientes y poder
ofrecer un tratamiento personalizado, lo que hoy en día se conoce como medicina personalizada en cáncer. Yo tengo una mutación, tengo una droga que es específica para esa mutación y empiezo a tratar esa enfermedad con esta droga. También el oncólogo clínico es experto en el manejo de inmunoterapia. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy en día nosotros con este tipo de medicamentos le recordamos al sistema inmunológico a volver a reconocer tumor y destruirlo, que hoy en día hay mucha atención en la parte de inmunoterapia porque pareciera que un porcentaje de pacientes aún con enfermedad metastásica estamos logrando que su sistema inmunitario logre destruir tumor. Y también tenemos la otra parte que es el radiooncólogo o el especialista en radiooncología. Son los encargados de administrar tratamiento con radioterapia y con algunos dispositivos como es la braquiterapia que se utiliza como algún ejemplo en el paciente con cáncer de cervix o cuello de la matriz como se conoce hoy en día. También tenemos especialidades alternas como ¿quién? Expertos en dolor. Los pacientes que tienen dolor, hoy en día tenemos que apoyarnos con médicos especialistas en dolor, nutriólogos, psicólogos, y también nos apoyamos, por ejemplo, con otras especialidades como son los rehabilitadores, porque algunos de los pacientes, de acuerdo al tratamiento tanto quirúrgico o médico, van a tener efectos secundarios que van a requerir rehabilitación. También para nosotros es bien importante el trabajo de otras especialidades, como es el gastroenterólogo, como es el neumólogo, como es el nefrólogo, porque obviamente un paciente con cáncer es un paciente que no es de un solo médico, es un paciente donde se debe de manejar por un equipo multidisciplinario. Y hoy en día la tendencia es a que este paciente sea arropado por las diferentes especialidades que le van a ayudar a que este paciente, si está en etapa curable, se cure. Si es un paciente que está en una etapa donde no se puede curar la enfermedad, pues obviamente darle un tratamiento encaminado a no deteriorar su calidad de vida, mantener ese equilibrio entre control de la enfermedad y que el paciente no sufra. Ya, usted como especialista en el área, digamos, clínica, como médico, ¿qué tanto se apoya de estas áreas como que llamaré periféricas, por así llamarlo, pero realmente son sustanciales, como es el tema de psicología y nutrición? ¿Qué tanto peso le ve dentro de un tratamiento y un desarrollo? Para mí todas estas especialidades son importantes. De hecho, cuando evaluamos un paciente, lo que hacemos es no solamente ver estudios o ver un reporte que dice el paciente tiene cáncer. Desde el momento que entra al consultorio el paciente, nosotros visualizamos si viene acompañado, si la familia es quien lo acompaña, si es un amigo quien acompaña al paciente. Y durante el interrogatorio de estos pacientes nosotros vamos visualizando qué hay alrededor de un paciente con cáncer. Porque a veces el paciente viene tan angustiado que logramos identificar si el paciente requiere apoyo psicológico, si el paciente viene con desnutrición, si el paciente viene con dolor, si el paciente viene con dificultad respiratoria, si al paciente hay que hacerle un procedimiento de manera urgente o un procedimiento de manera programada. Entonces lo que nosotros vemos es un enfermo de cáncer y vemos qué hay alrededor del enfermo de cáncer. Inmediatamente tratamos de descubrir cuáles son los elementos que hay alrededor del paciente que tenemos que modificar, que invitamos a que la familia o los acompañantes modifiquen, y también incluso el paciente debe de modificar ese ambiente alrededor de él. Porque es importante el cómo recibimos a este paciente y cómo lo vamos a abordar, independientemente del tratamiento de acuerdo a los estándares internacionales que vamos a ejercer con ese paciente. Ya, ustedes como Opción Oncológica, que son un centro de especialidad, sí tienen muchos de estos servicios, ¿no? Y sí tienen a estos especialistas que supongo yo debe de haber una interacción continua entre ustedes y una comunicación abierta. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está recibiendo exclusivamente atención en alguna institución pública
o directamente con algún oncólogo que trabaja de manera independiente? ¿Cómo debería de ser la comunicación con otros especialistas? ¿El médico debería de canalizar o debería de sugerir o deberían de hacer un equipo y una célula de trabajo? ¿Cómo debería de ser lo ideal? Fíjate que hoy en día, como se tenía les digo yo, había un divorcio entre las diferentes especialidades, incluso en el medio privado. Para que te des una idea, anteriormente el paciente llegaba con cáncer con un oncólogo, independientemente si era quirúrgico, médico o de radioterapia. El paciente lo recibía, si en ese momento el oncólogo que lo recibía, que no era quirúrgico, decía, requieres un procedimiento quirúrgico, el paciente a veces se tenía que trasladar o a otro edificio o a otro piso para que fueran valorados. En los hospitales institucionales, aunque estamos todos los médicos especialistas en un solo edificio, en esa parte se maneja lo que es un trámite de interconsulta, es decir, los médicos especialistas interconsultan a otra especialidad para tratar de hacer un equipo multidisciplinario. Hoy en día surgen las unidades funcionales de tratamiento de cáncer, es decir, hoy en día lo que se trata es tener en un solo sitio a los especialistas en cáncer y también a los especialistas que apoyan a pacientes que tienen cáncer para que en ese momento sean evaluados de manera multidisciplinaria. Es decir, que el paciente no esté cambiando de oficina en oficina, de piso en piso, de edificio en edificio, de hospital a hospital. El modelo de Opción Oncológica Aguascalientes busca eso, que el paciente encuentre la mejor opción de abordaje a su caso, la mejor opción de tratamiento con estándares internacionales y que estos pacientes, al llegar a un solo sitio, salgan con una propuesta de tratamiento, un pronóstico de su enfermedad y que obviamente se lleven a casa toda esa información de qué es lo que requiere el paciente. A veces son casos tan simples que a lo mejor una simple cirugía los va a curar de cáncer. A veces son pacientes que van a requerir un tratamiento multimodal, es decir, quimioterapia, cirugía, radioterapia, o cirugía, quimioterapia, radioterapia, o incluso quimioterapia, algunos medicamentos donde manipulamos el sistema hormonal, por ejemplo en el cáncer de mama, donde incluso hoy en día podemos curar pacientes con cáncer de mama sin quimioterapia. Entonces esto da una gama de abordaje de un paciente con cáncer. ¿Qué sucede en las instituciones? Porque eso es importante. Hoy en día hay mucho interés en que incluso yo me puedo atrever a decir que el 90% de la población hidrocálida se atiende en institución. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando llevar estos modelos a las instituciones, es decir, te puedo poner un ejemplo, en el IMSS creamos unos compañeros con liderazgos de hace muchos años, de algunos otros, la unidad funcional de tumores de mama. Nosotros sesionamos los casos en la institución. Estas pacientes de primera vez que llegan con sospecha de cáncer o que ya tienen un cáncer de mama, las abordamos de manera multidisciplinaria. Está el radiólogo, el gineco-oncólogo, está el oncólogo médico, está el radiooncólogo, donde se propone un tratamiento, se analiza en caso y de manera multidisciplinaria se toma una decisión de qué tratamiento y qué orden va a seguir el tratamiento de estas pacientes. El otro escenario es el Hospital Hidalgo, que cuenta con una unidad de oncología. También en el Hospital Hidalgo, a nivel institucional, también los pacientes se abordan de manera multidisciplinaria. Es decir, en esa unidad están todos los expertos de cáncer, donde se toman decisiones consensuadas. Eso es importante porque cuando tienes en la misma área a los mismos especialistas, puedes ofrecer ese tratamiento sin que las pacientes estén migrando de un hospital a otro. Claro, y al sentirte apoyado por diferentes personas o diferentes especialistas, yo creo que hasta te da más confianza, ¿no? Y el tema de certeza de quién te está atendiendo y de que tienes varias opiniones sobre tu propio caso, que la verdad es complicado y lleno de dudas, ¿no? Claro. Fíjate que es importante, nosotros, por ejemplo, en Opción Oncológica Aguascalientes, hemos tenido muchas fases de desarrollo en la unidad. Hemos aprendido incluso de muchos pacientes.
Hoy en día nosotros lo que tratamos es de que desde el que el paciente llega a la unidad se sienta arropado. Es decir, si a ti te recibe la recepcionista hace que ese paciente, una vez que ingresa a la unidad, se sienta atendido. Una vez que el paciente llega y llena algunos datos, pasa a la consulta con el médico especialista donde está agendado, y en ese momento el paciente puede tener en la misma consulta la valoración de 4 especialistas. Yeah. Es decir, el paciente se valora de manera multidisciplinaria. Entonces es importante que estos modelos vayan siendo cada vez más comunes en nuestro país, porque obviamente la atención es de calidad. También algo que es bien importante y de lo que hemos aprendido es aquellos pacientes que llegan a buscar una segunda, una tercera, una cuarta opinión. Y la verdad que uno de los éxitos que hemos tenido en esta unidad es esa parte, que el paciente se siente evaluado por un equipo multidisciplinario. Y cuando uno reconoce las necesidades del paciente, se van adicionando. Es decir, si el paciente tiene la necesidad de platicar con un psicólogo, se le recomienda esta posibilidad, porque tampoco no somos dueños de un paciente. Se le hace la sugerencia al paciente. Si el paciente está de acuerdo, es importante que el paciente tome las decisiones de manera autónoma. Si el paciente viene con sobrepeso, con obesidad, se le hace la sugerencia de que sea evaluado por un nutriólogo. Si el paciente, por alguna cirugía, un ejemplo muy grande de cáncer de mama, que vienen con alteraciones porque les retiran ganglios linfáticos de la axila, que tienen dolor, sensación de hormigueo, entumecimiento, las mandamos a rehabilitación. Si tienen efectos secundarios de un tratamiento que reciben en otra unidad privada o en el medio institucional, hacemos esa evaluación multidisciplinaria para aconsejarle a nuestros pacientes qué es lo que requieren en ese momento. Y algo importante es que la gran mayoría de los especialistas de esta unidad trabajan en institución. Entonces también hacemos ese enlace con las instituciones. Es decir, nos llegan pacientes que pueden ser del Seguro Social, del ISSSTE, de Secretaría de Salud, que vienen por una segunda opinión. Tratamos, respetando las normativas de las instituciones, de hacer enlaces con los diferentes especialistas de estas instituciones para poderles ayudar. Ya, hablando, el concepto suena bastante redondo. Tienes todos los servicios que podrías ocupar, creo yo. Y quien ha estado relacionado a este tema de manera personal porque ha tenido un familiar con cáncer o él mismo ha tenido cáncer, sabe que estás dispuesto a irte hasta el otro lado del mundo por tener una segunda opinión que respalde o contradiga. Ojalá, muchas veces, eso es lo que estamos buscando, que respalde o te dé certeza sobre la información que te están dando. Y tenerlo todo en conjunto, pues, obviamente te da tranquilidad. Pero ahora hay un paradigma aquí que la enfermedad es muy cara, ¿no? Y tener todos estos servicios alrededor, obviamente, pues nos pone así como en duda, digamos, pues cuánto me va a costar todo esto. No voy a entrar al tema de honorarios, pero sí me gustaría saber hasta qué punto un seguro médico de gastos médicos mayores o un seguro popular o un seguro en el ISSSTE o en el IMSS cubre todos estos servicios o los seguros se están quedando cortos en algunas cosas. Fíjate que hay un análisis que hemos estado haciendo en lo que va en este tiempo. De lo que estamos seguros es que cuando tienes una unidad multidisciplinaria, los costos son más económicos. Cuando nosotros vemos el peregrinar que lleva un paciente, si hablamos pues del medio privado, que va a una segunda, una tercera opinión, va con diferentes médicos en diferentes edificios, se terminan gastando un dineral en estudios que a veces no los requieren. O a veces se quedan cortos con los estudios. Lo que hemos visto que el paciente, si llega a una unidad multidisciplinaria, se solicitan solo los estudios de abordaje diagnóstico que son necesarios para un paciente. Tenemos varios escenarios. Tenemos el paciente que llega a pedir una segunda opinión y que es derechohabiente de una institución. Las instituciones
tienen un cuadro básico de medicamentos. Afortunadamente, cuando hablamos de cáncer infantil está cubierto en México al 100%. Cuando hablamos en la parte de seguro social, se tiene un arsenal terapéutico bastante vasto en este tipo de pacientes. Obviamente, conforme se van desarrollando las drogas nuevas, se van adheriendo al cuadro básico de las instituciones. En el caso de cáncer en la mujer, está cubierto al 100% cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicuterino. En el caso que se comparte con hombres y mujeres, cáncer colorectal. En el hombre está cubierto al 100% cáncer de próstata y cáncer de testículo, y en los niños está cubierto al 100%. Pero hay que aclarar porque de repente salen temas de que a veces en algunos hospitales no hay cierto medicamento, en otros no. Todo tiene que ver con qué estamos acreditados y con qué no, hablando de seguro social. Puede ser que en el estado de Nuevo León estemos acreditados para cáncer colorectal y a lo mejor en el estado de Colima todavía no se obtengan esas acreditaciones y esa gente no va a tener acceso al tratamiento. Hay una red de referencia donde obviamente a nivel nacional se pueden enviar los pacientes al hospital más cercano, a la unidad acreditada más cercana, para que reciban su tratamiento de manera personalizada. Por ejemplo, los pacientes podrían tener acceso a esta información, a esta red y saber dónde sí podrían ser atendidos y dónde no. Fíjate que la información está, es un tema que nosotros hemos venido platicando, incluso cuando nos reunimos en sesiones nacionales, y lo que hemos visto es que tenemos una falta de educación en salud en nuestra población. Y lo vemos desde cosas tan simples. La gente que se empieza a meter a redes sociales, a la parte virtual, puede poner en cualquier buscador cáncer de mama y se despliegan miles de links donde te pueden llevar información que incluso puede ser errónea. Entonces ese es un tema importante. La gente lo primero que busca cuando le diagnostican cáncer es el arropo de su familia. Y a veces en esa búsqueda de recomendación de información podemos tener información errónea. Las pueden enviar a una unidad multidisciplinaria, las pueden enviar a su médico de toda la vida, las pueden enviar con el oncólogo que atendió a la vecina, a la comadre de alguien. Y esa es la manera en que la gente, pues obviamente es una enfermedad catastrófica, lo hace. También nosotros estamos cuidando, o lo que queremos evaluar o dar el mensaje de estas unidades multidisciplinarias es que el paciente siempre llegue con el experto en cáncer, porque a veces es un peregrinar donde las pacientes van de un lado para otro y van brincando de médico en médico y pierden tiempo y pueden perder la posibilidad de curación. El otro tema que es importante es la parte privada, donde los pacientes no tienen una institución que los soporte. Hablamos de dos escenarios. El escenario donde el paciente no cuenta con un seguro de gastos médicos mayores y que él va a pagar de su bolsa este tratamiento. Para que te des una idea, de manera global, el curar una mujer con cáncer de mama cuesta entre 300,000 pesos y $500,000 pesos. Ese es el costo aproximado. En un caso que estamos... En un caso privado y en un caso de institución. Okay. Es prácticamente muy parecido. Por eso te digo que es alrededor de 300,000 pesos a $500,000 pesos. Entonces es importante saber con qué cuenta el paciente. Porque obviamente nosotros ha llegado el momento donde tenemos que combinar las pólizas de gastos médicos mayores y la institución para que este paciente reciba un tratamiento adecuado y completo. ¿Qué sucede en la parte de un cáncer metastásico o de un cáncer incurable? Es una enfermedad que se hace crónica, que cuesta mucho dinero, tanto a las instituciones como a las aseguradoras, y debemos de ser muy conscientes de cuál es el pronóstico, cuáles son las vías de tratamiento de este paciente, qué le vamos a ofrecer y cuánto le va a costar al paciente o a la institución. Es un tema bastante importante. Cuando mencionas de que a veces los pacientes migran a otros lugares, los modelos de unidades multidisciplinarias es lo que evitan, que el paciente migre a otra ciudad, a otro estado o incluso a otro país.
Viene también la otra parte, que es la investigación de drogas nuevas en cáncer. Es importante estos protocolos porque hoy en día están patrocinados por la industria farmacéutica y los pacientes con cáncer se benefician de manera gratuita de estas drogas nuevas. Entonces es todo un tema hoy en día, porque se está buscando tratar de buscar nuevas drogas con menos efectos secundarios, pero obviamente el objetivo es que estos pacientes siempre, en todo momento, con sospecha de cáncer o con un cáncer diagnosticado, sean evaluados por un equipo multidisciplinar. Yo te puedo plantear de manera muy rápida. Mi madre falleció de cáncer de mama. Tengo un compromiso moral con los pacientes con cáncer, porque fue muy duro el proceso de muerte de mi mamá, y aprendí muchas cosas en ese sentido. Aprendí a cómo tratar a un paciente con cáncer, cuáles son las necesidades que hay alrededor de. Yo, como exfumador, te puedo comentar que sí se puede dejar de fumar. Es nada más ponerte de acuerdo. Aunque nos pongan las imágenes más grotescas en las cajetillas de cigarros, si uno no está bien convencido en que tienes que dejar de fumar, no lo vamos a realizar. También es importante el apoyo entre nosotros. Si nosotros establecemos redes de ayuda con nuestros mismos amistades, compañeros de trabajo, por ejemplo, si tú convives con un fumador, podemos apoyar a que este fumador deje de fumar. Yo lo que hago todos los días cuando salgo a la calle y veo a una persona fumando, siempre le digo: señora, deje de fumar, no sabe cuántos pacientes con cáncer trato al día y fumaron. ¿Y cómo se lo toman, por ejemplo? ¿Es uno, fácil que lo tomen? Uno de cada 10 me va a decir: gracias, doctor, por el consejo, y en ese momento apaga el cigarro. Otros más me van a recordar a mi Santa Madre, que debe de estar en el cielo. Algunos otros me van a tirar de loco y van a seguir fumando. Pero con una persona que tú le digas es suficiente. O sea, ya estás impactando en ese sentido. Con una paciente que le digas que se ponga a hacer ejercicio, que baje de peso, y que te haga caso, tú ya vas de gane. O sea, realmente es una parte, una red de estrategias. Les digo yo, es como cuando nos cuidamos entre vecinos, que anda por ahí alguien que se anda robando las tapas de los rines del coche, ¿no? Creamos esa necesidad para cuidarnos entre nosotros. Así deberíamos de ser en salud. Y algo que es bien importante es que la gran mayoría de la gente no le cuesta la salud. Y a veces me dicen: ¿cómo no les cuesta? Si pagan impuestos, si les cobran cuotas. Realmente yo les hago unas analogías. Cuando uno compra un calzado, una prenda, la cuidas, vas con tu esposa, compras el jabón que no te manche la ropa porque te cuesta. El problema en la salud es que no cuesta. Y cuando no le damos ese valor a la salud, llega demasiado tarde. Es decir, cuando el paciente llega diabético, hipertenso, con falla renal, con cáncer, con una cardiopatía, ya es demasiado tarde. El paciente ya tiene años o décadas que nunca cuidó su salud. Entonces eso es importante, que la gente haga conciencia en ese sentido. Doctor, pues yo creo que con esto nos quedamos. Hay que empezar en casa, es bastante sencillo. No hay que quitar el dedo del renglón. Si estamos al lado de alguien que creemos que podría estar poniendo en riesgo su salud, no ahorita. Ya sabemos que esto se gestiona a largo plazo, pero se empieza con pequeñas actividades del día a día. Yo sé que es incómodo que alguien te diga: cambia tus hábitos, ponte a hacer ejercicio. Te lo han hecho a ti, me lo han hecho a mí, nos lo han hecho todo el mundo, y es incómodo. Pero no es por hacernos un mal, sino es por cuidarnos. Nada más lo que falta es saber entenderlo. Le agradezco muchísimo por la entrevista, doctor. ¿Dónde podemos contactar con Opción Oncológica de Aguascalientes? Los teléfonos de contacto es 449-377-6063 y 449-914-4306. Opción Oncológica Aguascalientes está de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Y el mensaje claro es: si tiene usted cáncer o tiene sospecha de cáncer, siempre acuda con un especialista en cáncer. Pues muchísimas gracias. Vámonos. Esto fue Enlace Médico.